bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, El lado oscuro de los proyectos. Por acá Lucía Hernández, anfitriona, ¿cierto?, de este podcast. Y hoy día estamos reunidos para un nuevo episodio. El espacio hoy día lo vamos a compartir, ¿cierto?, con Valesca Pese, quien nos va a contar su experiencia y su visión en iniciativas con foco social, ¿ya? Valesca tiene más de 20 años de experiencia en proyectos de generación de energía, es ingeniera civil, ¿cierto? Pero de forma paralela a su carrera, ¿cierto? Ha ido desarrollando una pasión por la equidad de género y la innovación social. Es cofundadora de WIL, que es el Women Innovation Lab, donde promueve, ¿cierto?, activamente la participación de las mujeres en roles de liderazgo en el sector energético. Además, también desarrolla talleres innovadores, como promover, por ejemplo, la corresponsabilidad en la crianza, que está dirigido a padres y madres, y también ha participado de otras iniciativas, ¿cierto?, como centros de padres, otras comunidades de mujeres, sindicatos, en fin. Hola Valesca, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Lucía, muy bien, muchas gracias por la invitación, súper entusiasmada de poder darle un giro más hacia la organización y hacia lo humano y no tan ceñido a lo técnico, que también es importante, pero darle ese lado innovador, me gusta pensar a mí, a la conversación. Súper. La idea es poder compartir distintas visiones, así que me parece perfecto. Valesca, cuéntame cómo comenzaste a involucrarte en este tipo de proyectos con foco social, ¿cierto? ¿Cómo comenzó esto? Mira, a ver, yo creo que ese bichito siempre lo he tenido en mí, pero estaba medio dormido y primero se me despierta un poco la necesidad de participar en lo laboral, en lo sindical, a raíz de cosas que estaban sucediendo donde yo trabajaba y quería salir Ujú. de esto de quejarme detrás del correo, detrás de la pantalla o incluso en las mismas reuniones y tomar acción, ¿no? ¿Cómo puedo yo aportar? Esa es la primera pasada. Y Ya, ahí, y además, se me aparece un poco el que no tenía referentes profesionales, a quién copiarle, como quién quería yo ya, ser. Entonces estaba inmersa en un mundo muy masculinizado, muy parejo, casi gris, casi fome, y tuve la suerte ujú, de que me invitaron a un encuentro de innovación de ICARE y ya, eso me despertó en cuanto que tuve la suerte de encontrarme con otras 4 mujeres muy entretenidas y nos volvimos literalmente en un taxi haciendo proyectos, tirando líneas para hacer proyectos. Y así ujú, nace esta comunidad de mujeres, el Women Innovation Lab, que lo que quiere es promover la innovación en las mujeres. Pero cuando empezamos a conversar con las mujeres, nos dimos cuenta que había otros temas más prioritarios subyacentes, ¿no? Y que teníamos que empezar a hablar un poco de cómo nos estábamos desenvolviendo las mujeres en la empresa y habíamos y vimos ahí brechas, ¿no? Entonces empezamos, parece que hay que ya, hablar un poquito de equidad antes de meternos en innovación o entrelazarlo. Y entonces, bueno, me quedó gustando esto, por un lado, del sindicato, de modernizar y promover la participación, luego promover la participación de las mujeres. Y ya que estaba en eso, como no hay primera sin segunda y no hay segunda sin tercera, ujú, dije, bueno, a ver, montemos el centro de padre en el colegio de mis hijas, que no tenía centro de padre, era uno de los pocos colegios ya, que no tenía centro de padre. Entonces hubo un momento en que estuve em, con esos 3 sombreros de organizaciones sociales. Fueron como 2 años en que tuve esos, o 3 años en que se me ujú, cruzaron los 3 sombreros y fueron aprendizajes súper diferentes en los 3. ya, Así que que es parte de lo que ha sido interesante para mí, ¿no? El cómo diferentes organizaciones sociales tienen ujú. diferentes dinámicas y diferentes tasas de éxito dependiendo de hartos factores. Oye, Valesca, y por ejemplo, hoy día vamos a hablar de estos dos o tres proyectos, ¿cierto? De- del, del WIL y del Centro de Padres. Eh, ¿Cuál era tu rol en esos proyectos? Mira, en los dos podríamos decir cofundadora, ¿no? Como Ya, motor para partir, ¿no?
como Perfecto. el cerebro inicial, uno de los cerebros. Esto no fue un proyecto solitario, no fue caudillo, ¿no? En Personas. conversación, entonces en las mujeres en Will fue un trabajo muy colaborativo, muy de conjunto, muy de equipo, de, oye, ¿y si invitamos a las mujeres y conversamos y vemos qué sale? Y eso fue Ujú. creciendo. Entonces dijimos, ya, esto hay que organizarlo, lo vamos a liderar nosotras, somos 5, ya de esto ya van 5 años, entonces ya armamos Ya. una primera mesa directiva, esa mesa directiva ya mutó, ya tiene un recambio, le hicimos Ujú. algo así parecido a unos estatutos, em, y ese recambio sucedió recientemente. Y en el caso del centro de padres, también fue un proyecto conjunto con muchos otros apoderados. Las primeras reuniones para saber qué íbamos a hacer, éramos como entre 10 y 15 personas, Ujú. y ahí nos tocó armar los primeros estatutos para conseguir la Ya. personalidad jurídica del centro de padres. Entonces yo tenía la experiencia de una modificación de estatutos en el sindicato, que la traje a poder Ya. entender qué significan los estatutos de un centro padre, que son bien similares, pero son diferentes y se rigen bajo Ujú. normas específicas. Y con esas dos experiencias dijimos, hagamos un símil de estatutos para la comunidad de mujeres, porque la comunidad de mujeres no tiene Ya. aún personalidad jurídica y es una conversación diferente, digamos. Ujú. Entonces ya traía en el fondo esta pasada de digamos, ahora que lo cuento, vengo Mm. institucionalizando Ya. organizaciones Sensaciones. que requieren una espina dorsal y una validación, ¿no? Porque puro conversar Ujú. sí funciona, pero hay un momento en que por madurez de la organización es importante contar con ese marco. Entiendo. Y Valesca, cuéntame, en estos proyectos, ¿qué desafíos te tocó o te ha tocado enfrentar? Ya, mira, a ver, en la comunidad de mujeres el desafío es compilar y aunar las voces. Esta es una comunidad que nace, Ujú. es algo así como un Employee Resource Group, y nace, es bien bottom-up, es decir, no son las ideas nuestras de las fundadoras, no es que nosotros decimos, ya, mira, le vamos a dar este giro, esto van a ser los ejes, no sale así, sale de Ya. actividades colaborativas. ¿No? Con Ya. Creative Problem Solving, con lluvia de ideas, qué sé yo, tomamos y vemos que emerge de las participantes y nosotros encauzamos, nosotros guiamos. Y el desafío uno es conseguir participación, ¿no? Porque Ya. Ujú. la riqueza de las propuestas es mayor y la calidad de las propuestas es mayor a mayor cantidad de personas participando. Entonces el Ujú. desafío es que lleguen y en el primer encuentro llegaron casi 50 mujeres. Entonces lo Harto. consideramos súper, sí, sí. No, y no te imaginas Una lo que buena es compilar, convocatoria. no te imaginas lo que es compilar la lluvia de ideas a 50 mujeres. Me Ya, imagino, sí. entonces ahí hay un Ujú. desafío interesante que es agrupar, ¿no? Clusterizar y decir, ya, Ya. así se ven los ejes, ¿no? Y entonces Ujú. uno de los desafíos fue encauzar. Y el otro Ya. desafío fue precisamente pasar de esta cosa informal, voluntaria, que sigue siendo voluntaria, a Ujú. irlo formalizando para conseguir además validación dentro de la misma empresa, ¿no? Para que tuviéramos Claro. un espacio, fuéramos reconocidas. Pero esas cosas se fueron dando bastante natural, por un lado. Ujú. Y, y la parte más difícil es que como somos hartas y hay hartas ganas de participar, de repente hay que pedirle a algunas que estacionen ciertas ideas porque no podemos ejecutar 30 ideas al mismo tiempo, podemos ejecutar 6, 10, pero no 30, ¿no? Entonces, Mm. el desafío es encauzar la enorme creatividad, sin que nadie Ujú. se te ofenda, sin que nadie se te Me ofenda. me gustó tu concepto de estacionar las ideas. Creo que, Es como el es parking lot súper que se útil usa también, pero me gustó, estacionar las ideas, sí. es súper útil cuando hay mucho ímpetu. Es como, está súper buena tu idea, Ujú. estacionémosla, guardémosla aquí para no perder información. Entonces Ujú. ahí la otra persona queda tranquila de que no fue anulada, sino que es, sí, gracias, pero no todavía. Es una forma respetuosa, como empática con el otro. Ujú. Empática.
Y Sí. en el caso del centro de padres, el desafío fue mucho mayor porque ¿Ya? eh, fue muy difícil aunar criterios. Ahí fue una experiencia muchísimo más compleja que tuvo dos etapas. La primera etapa fue parar el centro de padres. Y esto Ujú. tuvo la dificultad de la pandemia. Hicimos todo online, porque se hace a través de la Ya. municipalidad y no me acuerdo cuál es el cargo, pero es como una especie de asesor jurídico de la municipalidad. Estaba súper poco disponible y nos costó mucho entendernos y nos quería encauzar hacia un camino que no era el camino que necesitaban ni queríamos como centro de padres. Entonces, nos costó mucha iteración para salir con nuestra personalidad jurídica, pero salió. Fue Ujú. pedregoso, pero salió. Pero el Ya. desafío más grande vino después de las primeras elecciones oficiales, porque la constitución inicial se hace de forma voluntaria con los que se presentan. Y Ujú. ahí yo salí electa presidenta, con una directiva de 4 otros varones. Y ya, pues yo estaba súper acostumbrada, o sea, yo había trabajado en el sindicato con puros hombres, no era novedad para mí. Ya. Ujú. Y con la comunidad de mujeres con puras mujeres. Ya. Entonces yo dije, ya, aquí vamos. Y empecé a sentir resistencia, pero así, cada vez más grande, cada vez menos respetuosa, cada Ujú. vez más vociferante. Partimos con un proyecto común que también lo hicimos con lluvia de ideas, también lo hicimos con un mapa mental, con una especie de Canva. Por ahí lo debo tener Ya. guardado todavía. Era lindo, código de colores, capas de participación, ejes de acción, súper lindo. Y no había caso que estos chiquillos respetaran la institucionalidad, básicamente, ¿no? Que hay que hacer actas, que hay que llegar a la hora de las reuniones, que hay que decir por qué uno no va, qué sé yo, y varias cosas así. Y la dificultad fue esa, que en particular había un personaje, Ujú. en mi intuición, ya, porque esto nunca lo dijo explícitamente, pero que no le vino a bien que yo saliera electa presidenta. Él quería Ya. ese cargo. Y, y en la medida que fue pasando el tiempo, fue revelando sus intenciones de aportillarlo todo, de aportillarlo todo. Mm. Ujú. Y fue bien impresionante porque yo había estado en ambientes hostiles, yo había estado, el ambiente de sindicato es un ambiente donde se discute y no puedes ser una persona particularmente sensible, digamos, tienes que, Ujú. o sea, imagínate una negociación colectiva, imagínate cuando tienes que ir a la dirección de trabajo a resguardar derechos y cosas por el estilo. O sea, son lugares Sí. donde hay un conflicto permanente. Sin embargo, nunca me faltaron el respeto, por ejemplo. Hubo Ujú. momentos incómodos, cosas que uno dice, pucha, podríamos mejorar esto, pero nunca me faltaron el respeto. Estos personajes sí me faltaron el Ya. respeto. Y con Ya. el tiempo, literalmente, se amotinaron. O sea, empezaron a tener reuniones a mis espaldas, sin avisarlas, a, a simplemente decir que yo no iba a las reuniones que no se me avisaron. Y esto para mí Ujú. fue completamente nuevo porque nunca imaginé que un grupo de personas adultas no fueran a respetar la institucionalidad. No era que yo me ungí porque a mí se me ocurrió ser presidenta, no es que yo me impuse sobre ellos. Fue muy sorprendente, fue muy sorprendente. Entonces, el desafío fue darse cuenta que no basta con que esté escrito, no basta con que la Mm. norma diga que esto debe ser así. Las personas tienen que respetar esa norma y la sorpresa fue que no siempre se respeta. Eso fue muy sorprendente para Mm. mí. Mira, como pensando un poco, Valesca, en lo que cuentas, ¿cierto? En las empresas igual pasa algo similar, que hay cosas que están escritas como formales, pero a veces pasa, quizás más inconsciente que consciente, pero pasa, sobre todo cuando está como más la escoba en los proyectos,
que a veces hay algunas áreas o personas, ¿cierto? Que no es que a lo mejor no es que para todas las reuniones se les excluye o se dice incluso que la persona no llegó, pero sí que en el fondo hay reuniones importantes que te faltan personas muy relevantes. En este caso tú eras la presidenta, ¿cierto? Pero son roles muy relevantes que te faltan en las reuniones. A veces se hace por omisión, o sea, porque no quisiste, no se te fue, pero otras veces también lo haces porque no va a ser complicado. También pasa eso en los proyectos del mundo corporativo, digamos, como... Y a mí también me ha tocado verlo en los proyectos, pues yo también trabajo en el mundo corporativo, no me dedico Ujú. solo a las Ah, organizaciones sociales, y es cierto, o sea, hay personas que deciden no participar y de repente son piezas claves, o sea, de repente pasan a ser la piedra de tope. Y es muy interesante ver eso, el por qué hay áreas que sí están comprometidas, les guste o no les guste, pero hacen lo que tienen que hacer y hay otras que simplemente se multiplican por cero y, ujú, y dejan de hacer el aporte necesario. O sea, por algo estamos trabajando multidisciplinariamente y no llegan, y no llegan, y no llegan. Para mí es una pregunta interesante de por qué profesionalmente esas personas deciden ujú, que lo suyo puede esperar, cuando hay otros que no, hay otros que sí cumplen. Es mm. una pregunta que me aparece de las características personales, ¿no? ¿Por qué a alguien le daría lo mismo? Sí, bueno, yo creo que son las incógnitas de los seres humanos, pero que uno no entiende mucho porque a mí me extrañarían los proyectos que son como, por ejemplo, un centro de padres donde es algo como voluntario, en el sentido de que tú estás ahí efectiva por una voluntad nadie te paga por eso, distinto a lo mejor en un trabajo remunerado, que en el fondo es parte de lo que tú te comprometiste a hacer. Pero, por ejemplo, no sé, pues, el centro de padres o esta comunidad de mujeres, ¿cierto?, de innovación, son proyectos igual absolutamente voluntarios en el fondo, y que las personas están ahí por su voluntad, nadie las obliga en ese sentido. Y fíjate Mm. que ahí me gustaría ofrecer una comparación, a lo mejor a alguien le puede parecer odiosa, pero en la primera etapa del Centro de Padres éramos un grupo muy grande que después finalmente, al momento de la directiva, se reduce a 5 personas. Éramos Ujú, la composición exactamente al revés, 4 mujeres y un hombre. Y si bien teníamos desacuerdos, los desacuerdos nunca nos trabaron. Nos volvieron un poco más lentos en algunas cosas, pero ujú, siempre operamos bajo la premisa de, mira, sabes que no me gusta mucho esto, lo podemos cambiar, podemos hacer esto, y siempre fuimos haciendo ajustes. Y finalmente salía un producto en el que estábamos todos razonablemente de acuerdo, donde nadie había quedado 100% excluido. em, y a lo mejor no era el óptimo que a mí me gustaba o que le gustaba al de al lado, pero era el punto de encuentro de los 5 personas de la directiva, ¿ya? Y si a alguien había un punto ujú. que le era menos relevante, decía, ok, perfecto, como ustedes digan, este punto no me es relevante para mí, por lo tanto, no, no voy Paso. a opinar, no voy a trabar, ¿no? Y Ujú, eso, y de repente, claro, a veces uno quiere ser rápido y eficiente, pero dentro de todo fue eficaz, porque a veces no éramos tan rápidos, pero siempre lográbamos algún nivel de acuerdo, ujú. siempre. Ya. Y en contraposición, completamente diferente, una sola mujer, 4 hombres, que por lo demás es una cosa que se repite mucho en los centros de padres. Las directivas muchas veces están llevadas mayoritariamente por Ujú, grupos de varones, a pesar de que ujú, estadísticamente los apoderados de los colegios son las mamás, son mujeres, porque por ujú. alguna razón las mujeres no quieren dar el paso adelante y pasar a la directiva, ¿no? De delegadas para atrás, pero pasar a las directivas muchas veces no quieren. Y ahora Mm. podría yo entender por qué, ¿no? Porque se pueden volver ambientes hostiles, ¿no? Y aquí fue, bueno, y volviendo a la comparación, fue completamente diferente. Había desacuerdo y cuando había desacuerdo no había forma de encontrar el Ya. punto medio. No había forma. Y fue en escalada. Las Ujú, primeras veces que no había acuerdo, y aquí voy a ser autorreferente, pero yo
creo que soy capaz de juntar dos partes y decir ya, ok, tú quieres rojo, tú quieres azul, ¿dónde está el morado que vamos a conseguir en conjunto? Digamos. Y Ujú, no, sí, no claro. hubo, no No, hubo eso. caso y fue en escalada. O sea, mientras Mm, más yo quería buscar un punto de acuerdo, más no recibía. Y no mm, produjimos nada en casi 2 años de mandato, no sacamos casi nada en limpio. Y lo más impresionante es que de ellos recibí la acusación de que yo los había trabado. ya. Mm, Entonces fueron dinámicas completamente diferentes. No me gustaría eh, decir que eso pasa siempre cuando hay más hombres y siempre cuando pasa mujeres. Creo que no, creo que esto es una excepción. ujú. Pero fue como una excepción como de libro, ¿no? Como muy así, como muy experimental. Sí, sí, Como te muy entiendo. experimental. Y porque ellos tenían la necesidad de, incluso de, por un lado, competir entre ellos y de ganar el punto, Ujú, más que buscar el bien común en particular en esta ocasión, digamos. Como les digo, yo de la vida sindical vi situaciones similares y sin embargo en algún momento se lograba avanzar. ujú, Aquí no mm. fue posible. ¿Y qué errores tú crees que se cometieron tanto en los dos proyectos como eh, y por qué ocurrieron? Y si hay alguna forma de que se hubieran evitado hoy día con el diario del lunes, ¿cierto? Sí, con el diario del lunes, en particular en el Centro Padre, yo creo que por un lado yo pequé un poco de ingenua, ¿no? Ujú, Creí que precisamente porque había por ponerlo así, una institucionalidad, ¿no? Un reglamento, y porque estábamos entre adultos y porque éramos voluntarios, eh, confié en que iba a fluir como esperado, ¿no? ujú, Entonces no me preparé ah, para el conflicto, ¿ya? Como tal. ya. Eso desde el punto de vista mío. Y a lo mejor con el diario del lunes, si yo hubiese buscado menos acuerdos, yo hubiese usado más las potestades que los mismos reglamentos me daban para hacer cosas más en solitario, ¿no? Como decir, ok, yo soy Ujú, la presidenta, entonces tengo la potestad, por ejemplo, de enviar comunicados a mi nombre sin preguntarle nada a nadie, ¿no? De hacerlo bastante más autoritariamente. ujú, Tal vez podría haber informado más y haber conseguido más alianzas, ¿no? Traté de aperrar muy sola, ¿no? De resolver sola el conflicto hasta que estuve súper arrinconada, ¿no? ya. Acorralada. Ujú, Yo creo que ahí pude haber sido más astuta en cuanto a estrategias de comunicación y de formación de alianzas. Ese pudo haber sido un punto. Y en el caso de la comunidad de mujeres, yo creo que también un poco comunicación para forzarnos a actuar más rápido, ¿no? Para no quedarnos ya. dormidas. Hemos tenido momentos donde hemos hecho un montón de actividades, por ejemplo, marzo funciona fabuloso, quedamos súper arriba de la pelota, felices, motivadas, y después nos viene una especie como de bajón, como de caña post actividades Ya. y viene un bajón y nos cuesta mucho remontar, ¿no? Volver a Ah, entonces ujú, nos falta ahí, despegarnos de esto de que es voluntario y porque finalmente las que dirigimos, que tenemos 2 capas, la mesa directiva y las directoras adjuntas, que finalmente ya. somos 12, eh tenemos una responsabilidad, estamos ahí con un cargo que a lo mejor no es legal, pero es un cargo buscado, se postula, Ujú, ya no es así como, ya. oye, mira, yo quiero, se postula, Sí, es un cargo buscado, tenemos una responsabilidad y ahí de repente se nos olvida. Entonces, si lo comunicamos más, aparece el compromiso con la comunidad empieza a tener una expectativa sobre nosotras y nos puede sí. exigir, ¿no? Entonces, cuando ya te pueden exigir, ya tú te duermes un poquito menos. De hecho, Yo esa creo es que una esas técnica, mucha gente, en el fondo, que de repente los emprendedores, ¿cierto? Que lo utilizan con lanzar algo como para ponerse de alguna manera,
porque tú como que eres tu propio jefe, entre comillas, y en el caso de ustedes también en esa comunidad. Por lo tanto, si se atrasan un poco, ¿no? Como que, bueno, se atrasan nomás, no pasa nada, pero claro, podrías tener una curva o una velocidad de entregables en el fondo como de entrega de valor, ¿cierto? Mucho mayor. Sí, y se usa mucho esa técnica de comunicar, ¿cierto? Como oficializar ciertas cosas para que uno mismo se ponga como un deadline. Sí, y yo misma en mi lado emprendedor solitario, digamos que es con mi promoción ya directa de la equidad de género, también la he tenido que aplicar, ¿no? A propósito de ponerme Ujú. fechas para entregar las charlas, fechas para entregar contenido, porque si no, y me gusta, fíjate, porque no lo había pensado desde el lado del emprendimiento innovador como técnica para la misma comunidad, así que me lo llevo para la próxima reunión con las directoras, porque Súper. eh, va a ser un buen despertador, un buen motivador. Me lo llevo. Ujú. Genial. Oye, Valesca, ¿y aprendizajes de estas experiencias? Bueno, para mí uno de los aprendizajes más bonitos es el poder de lo colectivo. Ya. Cuando tú vas sumando y vas viendo cómo van conectando, eh, es, por cliché que suene, es mayor que la suma de uno más uno. O sea, Ujú, de verdad es lindo eso. Y el aprendizaje de sostener un proceso, porque esto ha sido un proceso y ha sido bonito poder sostenerlo en conjunto, ¿no? La mesa directiva más las directoras adjuntas. Y lo comento porque me acuerdo del encuentro anual que hicimos el año pasado, se llama Resplandece, y escuchar a, a las integrantes de la comunidad dar sus testimonios fue brutalmente enriquecedor, porque era darse cuenta que el mensaje que queríamos pasar estaba entrando y que ya ellas eran ujú. capaces de transmitirlo ellas, que ya el mensaje no salía únicamente de nosotras. Y eso fue maravilloso. Entonces, para mí en ese lado está el aprendizaje del poder de lo colectivo. A lo mejor no es mi voz, pero No. es nuestra voz. Ujú, Entonces, para mí el aprendizaje, y es algo que yo siempre he creído, pero ahora lo he podido practicar, que sí, yo voy a llevar mi voz, la voy a poner al servicio, pero el resultado no va a ser mi voz. El resultado va a tener un poquito de mi voz y muchas otras voces. Y ujú. eso genera arraigo, y eso genera compromiso, y eso genera sentido de pertenencia. Y eso ha sido bellísimo. Yo sé que en proyectos Ah, más técnicos no es tan fácil porque no hay tanto tiempo para hacer tanto brainstorming, divergencia, convergencia y llegar. sí. Pero alguna cosita de eso se tiene que poder aplicar, porque para que aquellos descolgados que no llegan a las reuniones generen compromiso, a lo mejor hay que traerlos así, ¿no? Con, mira, esta idea que tú pusiste, de la que tú eres dueño y por la que tú te Ujú, vas a llevar claro. los aplausos, tráela. Ese aprendizaje por ese lado de lo enriquecedor. Y por el lado del centro de padres, el aprendizaje fue mucho más duro porque el desenlace fue que estuve tan acorralada que me vi forzada a renunciar. Ujú, Y, y lo pensé, porque dije, pucha, si renuncio ganan 2 veces, y el ego, y el claro. proyecto, y el proyecto, ¿no? Enamorada del proyecto, Mm, muchos sueños respecto de qué es lo que podía convertirse este centro de padres. Y el aprendizaje es que, eh, por muy enamorada que uno esté del proyecto, a veces toca dejarlo ir. Dejarlo ir, dejarlo ir, dejarlo ir, dejar que los aprendizajes vayan aquilatándose. Yo tengo súper claro que tengo pendiente conmigo escribir una columna con esto, ujú, ujú, con todo lo que sucedió, no con el detalle, sino que con la brusquedad, con cómo pasaron las cosas. Yo tengo además la impresión de que ahí también hay un tema de género, o sea, no es menor que hayan sido 4 varones y una sola mujer. Ahí hay un factor, no es el único, pero es un ujú. factor que jugó un valor importante. Entonces, dejar ir es, es difícil, pero
y creo que también aplica mucho a los proyectos que hacemos en ingeniería. Y lo he visto, lo he visto. Oh, Cuando uno fuerza una sí, factibilidad, porque el indicador de la gente que desarrolla es proyectos aprobados, entonces el incentivo es perverso, ¿no? Yo fuerzo así es. factibilidad y la fuerzo, y cocino numeritos por aquí, cocino numeritos por allá, y me sale un proyecto aprobado. Y tengo 30 proyectos aprobados. Y todos felices porque tenemos un pipeline de 30 proyectos. Mm, Y le pasáis el proyecto a los que tienen que ejecutarlo, construirlo, y se mueren, po. Porque tú dices, pero para, ¿Cómo? aquí hay un enamoramiento de un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza. Y claro, en la pega no lo podemos soltar porque hay una línea de mando y buena pregunta, porque nadie se atreve a decir, oye, yo sé que esto está aprobado, pero gracias, pero no No va a gracias. O sea, volar. esto yo no te lo ejecuto. No sé con qué parámetros lo evaluaste, pero yo no te recibo este cacho. Pásame los otros 29 proyectos, pero este no. Em, el dejar ir el proyecto. O sea, yo me sentía súper orgullosa. Había Ujú. recibido mucho respaldo también, recibí mucho respaldo uno a uno, individual, y no fui capaz de capitalizar ese respaldo individual para poder pararme con todo y decir, ya, esto lo llevo igual y ay, da lo mismo, deja que los perros ladren, Sancho, es señal de que avanzamos. Privilegiar mi bienestar personal y soltar. Está Fue la bien, yo lección. creo que uno tiene que saber cuándo retirarse de la guerra, como hay un dicho ahí, soldado que arranca sirve para otra batalla, y a lo mejor a veces es más peyorativo, pero también es súper importante porque uno habla también del bienestar de uno. Y de hecho, como la otra vez hice una publicación en LinkedIn que hablaba de los sesgos cognitivos que nos afectan en los proyectos para nuestra toma de decisiones. Y está el sesgo del costo hundido, por ejemplo, de que tú no renuncias al proyecto, en el fondo sigues, porque ya has invertido tanto que sigues. ¿Cómo lo voy a soltar? ¿Cómo voy a dejar que esto se vaya? Y no sé, te escucho un poco y creo que rompiste ese sesgo, en el fondo, y que son decisiones súper difíciles. Sí, porque hay un prestigio entre medio, hay una participación, un involucramiento con el colegio de mis hijas, ¿te fijas? Porque Ujú. además el costo de eso es que yo me multipliqué por cero, o sea, estoy participando nada en el colegio y yo soy una persona participativa. Entonces, bueno, pero sí, lo del costo hundido me parece un súper interesante, sobre todo en los proyectos también ingenieriles, ¿no? Ujú. Matemáticamente, ¿cuándo es mi punto de inflexión para decir, hasta aquí puedo estirar el elástico y de ahí para adelante tengo que dejar ir? A pesar de que ya Ujú. invertí tiempo, plata, recursos, ¿no? Ya llevo 2 años en el estudio de factibilidad. ¿Puedo estirarlo hasta que lo pueda construir? A lo mejor no. Mm. Es una conversación Sí, que poca gente se atreve a dar. Muy poca es que gente se sí. atreve a dar a decir, ¿sabes Mm. qué? Déjalo ir. Que es difícil, sí. Sí. Sí, Y porque al Valesca, final y tú Sí, no, porque al dale, dale. final tení, por ejemplo, no sé, po, un cuerpo de 15 ingenieros que si ese proyecto no avanza, esos ingenieros pueden quedarse medios ociosos, pues. Entonces, tam- también hay otros incentivos medios perversos para continuar en la maquila, ¿no? Sosteniendo lo que es insostenible, pero sí. Sí, sí, totalmente. Y ahora vámonos, quizás saliendo un poco del lado más ácido, vámonos al lado más dulce, ¿cierto? ¿Y cuáles logros tú consideras que han sido relevantes en estos proyectos? O sea, el hecho de haber armado el centro de padres en un colegio que después de varias décadas no tenía centro de padres y con comunicación incluso de la misma dirección desmotivándonos, ¿no? Como mira, ¿no? Si esto lo han intentado varias veces, pero nunca ha resultado, y etcétera. El mero hecho de que haya un centro de padres con RUT de personalidad jurídica, Ujú. eh, yo lo considero un poroto, digamos, porque eso queda. ¿Qué van a hacer con ese Claro. centro de padres? ¿Se va a desvirtuar? ¿No se va a desvirtuar? ¿Va a surgir? ¿No va a surgir? Da lo mismo, ya está. Existe la Ujú. posibilidad de que alguien tome la posta y genere cultura de centro de padres, cultura de participación, que existe en
muchísimos colegios y que añade a la comunidad, añade a la creación de comunidad. Entonces, yo, sí, claro, me hubiese gustado poder echarle aire, ¿no es cierto?, a la llama de la comunidad. No se pudo, en mi caso. A lo mejor están súper felices y a lo mejor está funcionando un descueve sin mí. Sí, Ujú. puede ser, a lo mejor nuestros estilos eran tan difíciles que efectivamente yo era una piedra de tope. Ok, ya. Entonces, el hecho, ese es un logro para mí gigante. Y respecto de la comunidad de Ya. mujeres, el logro es que, porque las chicas se inscriben, ya, esto no es que Ujú. solo por ser mujer y estar en la empresa eres parte de la comunidad. No, nosotros tenemos nuestros 3 objetivos y nuestros 3 valores principales y, y tú, si quieres pertenecer, tenemos actividades que son propias de las que están inscritas y otras que son masivas. Entonces, es un acto consciente inscribirte. Y en Ajá. ese acto consciente de inscripción tenemos más de 220 inscritas, que es un tamaño tal que es más grande que varios sindicatos de la empresa. Ujú. No Mira. tenemos poder de negociación porque No. no somos un sindicato, y no vamos a ser un sindicato. Ujú. Tengo súper claro que son sombreros diferentes. Pero ese considero que es un logro, y el otro logro es el paso siguiente, ¿no? La madurez a tener nuestras bases organizativas y haber hecho el primer recambio de mesa directiva y de directoras adjuntas. Y te Ujú. mueres la potencia de las nuevas directoras adjuntas, o sea, eh, Ya. y lo vemos, ¿no? Porque en los primeros años cuando funcionamos, sí, rico, buena onda, pero suavecito. Ahora las chicas que ingresaron son muchísimo más potentes, muchísimo más activas, muchísimo más propositivas y no me cabe duda que van a ser muchísimo más ejecutivas. Entonces, para mí es el manso logro, porque quiere decir que va a quedar la organización. Si nosotras, las primeras fundadoras, nos salimos, la organización ya no depende de nosotras. Ujú. Es un signo de madurez Claro, que me eso es súper pone más importante. feliz que eso para mí ha sido soñado. Ujú. No, eso es súper importante. Y ahí preguntarte un poco como por mejores prácticas, ¿cierto? Porque claramente mantienen una motivación, o sea, pudieron hacer ese recambio en el fondo de directiva, digamos, en la comunidad de mujeres. Se sigue manteniendo el entusiasmo, ¿cierto? Y con más power, como tú comentas. Como, ¿cómo lo han hecho? ¿Qué mejores prácticas tú recomiendas, ¿cierto? Para lograr ese engagement o ese compromiso, ¿cierto? Y fuerza. A ver, una de las cosas que yo veo es que hemos conseguido mantener un razonable balance entre institucionalizar, formalizar, oficializar, para tener las Ya. reglas del juego claras y ser flexibles. Es decir, tenemos, por ejemplo, un plan estratégico con un plan de actividades, pero si no hacemos 2 o 3 de esas, no pasa nada, no nos morimos. Y si le pusimos un título y Ujú. le pusimos una fecha y en realidad, mira, requiere ajustes porque nos vamos dando cuenta que la comunidad está pidiendo otra cosa, la podemos ajustar y podemos flexibilizar. Entonces, yo creo que la buena práctica es, Ya. 1, mantener esa institucionalidad de que tenemos que juntarnos al menos, 2 veces al mes, que para sesionar, a pesar de que no levantamos actas, pero para sesionar tenemos que tener cierta cantidad. Vamos dejando por escrito los compromisos, quién, cómo, cuándo, dónde, cuánto, ¿no? Eso lo hacemos sistemáticamente. A lo mejor no tan formal como un acta, repito, pero sí somos capaces de Ujú. llamarnos al orden y decirle a la Natalia cuando propone algo, ya, me gusta tu idea, ¿cuándo? ¿Cuánto? ¿Con quién? Ujú. Son nuestras preguntas, ¿cuándo, cuánto, con quién? Es siempre. Eso por un lado. Y por el otro lado, el poder escuchar las necesidades e ir adaptando ese plan, que lo escribimos y tiene una Ajá. gráfica y no sé qué, pero adaptarlo. Adaptarlo es, en el fondo, poder salir jugando y que lo perfecto es enemigo de lo bueno, o sea, el mínimo producto viable. Ya, ¿qué Ujú. podemos hacer Sí. con lo que tenemos? ¿Una charla? Ya, una charla, no 5, una. Ujú. Un taller online, pucha, es que tendría que ser presencial.
no, 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 no vamos a poder, va a tener que ser online. ¿Adaptamos? Adaptamos. ¿Ya cómo lo adaptamos? No nos quedamos llorando sobre lo que nos gustaría hacer, sino que Ajá. trabajamos sobre lo que es posible hacer. Ese ha sido como el conjunto de prácticas, flexibilizar, mantener un marco para que no se nos arranquen las cabras para el monte, porque sin ese No, marco claro. Ujú. podemos terminar hablando, no sé, o sea, el mantra nuestro es el liderazgo y el empoderamiento de las mujeres a través de herramientas de innovación. Sin ese marco podríamos terminar hablando de ofertas para zapatos, ¿cachai? Sí, sí te cacho. Ujú. ¿Mm? Entonces, Sí. tenemos este lugar y dentro de este lugar hay mucha libertad. Ujú. Ya. Y herramientas, metodologías que trabajen, ¿cierto?, en la comunidad. Bueno, yo creo que es, digamos, nuestro origen, esa Ujú. primera cita de 50 mujeres la hicimos con CPS, con Creative Problem Solving, Ya. con las preguntas, ¿no? Las 4 o las 5 I, depende cómo se hagan, y que son estas preguntas abiertas, ¿no? Del cómo podríamos, invitas a soñar, Ok. invitas a Ajá. soñar. Y con las técnicas de divergencia, donde está permitido Ya. todo, 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 Ujú. todo, y luego con las reglas de convergencia para ir agrupando y usamos mucho, mucho, mucho la cuadrícula, ¿no? de impacto versus factibilidad para filtrar ideas. Y funciona mucho porque hay alguna cosita en el anonimato que hace que Ujú. uno se atreva más. Entonces, el post-it anónimo online o no, Mural fue durante la pandemia, imagínate que llevamos 5 años, 3 de los cuales fueron pandemia. Mural fue nuestro aliado, o sea, no te imaginas Ya. las maravillas que hicimos en Mural. Y Ujú. insistir en eso, o sea, perderle el miedo al mural, perderle el miedo a reírnos un poco de quebrar, romper el hielo con cómo Ujú. cuál Bob Esponja eres tú hoy día, ¿no? Para despertarnos. Ya. Esas Ujú. herramientas Sí. en innovación decimos herramientas para despertar el cocodrilo. El cocodrilo es el que quiere sobrevivir, entonces se pone alerta ante Ajá. todo. Ok, Ya. ahora queremos un cocodrilo suavecito que no se pone alerta, que está dispuesto a jugar. Esas Ujú. herramientas han sido súper buenas porque además eh, abren un espacio en las personas que hace que conectemos. Como nos hemos visto reírnos, como nos hemos visto jugar, se genera una confianza muy rica. Y entonces, muchas de nosotras no somos amigas entre nosotras, pero nos encontramos en los pasillos, nos saludamos, nos conocemos, eh, genera ese vínculo. Y ese vínculo genera confianza y compromiso. Entonces, ahí es lo que... Entonces, por eso después, cuando abrimos las postulaciones para la nueva mesa directiva, llegan. Claro. Ujú. Sí. Esas herramientas hemos usado harto, harto. Y bueno, cosas clásicas, mantener un boletín, como también para darle aire y mover, y el testimonial. O sea, cuando las personas necesitan reconocimiento, necesitan que alguien le diga, oye, te vi, con el te vi, Ujú. ya, me vieron. Sí. Ya. Entonces, si tú vas dando visibilidad y vamos rotando, no son siempre las mismas, Ujú. existe la posibilidad de que estés tú ahí y que te vean. Ya. Sí, eso es súper importante, como darle el espacio a todos. Cada uno tiene distintas formas, pero darle el espacio, lo mismo pasa con los equipos de trabajo, lo que pasa es que la comunidad es mucho más grande, en el fondo es como si fuera un gran equipo de trabajo, pero sí, Y efectivamente dar esos espacios. ¿Mm? Y porque nuestros proyectos tienen rentabilidad social, por no rentabilidad económica. Queremos hacer otras cosas, nuestras presiones son otras. Entonces, Ujú. el desafío es cómo poner estas cosas que son, podríamos decirlo, más lúdicas, más juguetonas, menos productivas, y pongo comillas porque yo Ujú. creo que si Tienen tú otro les tipo abres la de... mente al comienzo y después les tiráis una sesión de brainstorming para un proyecto, pueden salir unas ideas brutalmente buenas Ujú. que de otra manera no hubiesen salido si no hubiésemos jugado un poco al principio. Ujú.
Pero el desafío está en No, eso, ¿no? claro. ¿Cómo metemos parte de estas herramientas ahí para despertar la capacidad innovadora y creativa de los equipos de trabajo, para que no resolvamos siempre los problemas de la misma manera? Porque hay veces en que estamos entrampados, creyendo que eso lo resuelve y no lo resuelve. Hay que Ujú. salirse de la cajita y pensar diferente. ¿Y cómo hoy día tú crees que la forma en que gestionamos los proyectos, ¿cierto?, puede evolucionar para de alguna manera manejar mejor los fracasos? Sigo creyendo que con estas herramientas, o sea, con Ya. una buena pregunta, cuando tú tienes un buen, un challenge owner, digamos, cuando hay un stakeholder, alguien que te dice, mira, tengo este problema, ya, ok, profundicemos, ¿cuál es tu desafío? Ya, tal, Ujú, este es el dueño del desafío. Con el dueño del desafío uno puede, o la dueña, uno puede buscar las preguntas del caso. Y preguntas abiertas hay miles. Entre ujú. ellas, podemos hacer una sesión de lecciones aprendidas, de fracaso. Hay unas prácticas que se llama My Best Failure, por ejemplo, y que se premia ¿Ya? el porrazo más grande, Ah, porque ¿en hay serio? No lugares, lo había escuchado. ¿Ya? claro, se puede premiar un porrazo grande siempre y cuando tenga un aprendizaje, ¿no es cierto? Y Sí, ese claro, porrazo como en algún marco, sí. en algún marco, ¿no? Perdí 1000, pero me ahorré 1.000.000, ¿no? En esa pérdida, dependiendo, esas Claro, es que en son innovación cosas. como que eso está en el fondo el equivocarse, pero porque en el fondo te equivocas rápido, ojalá barato, pero tratar de equivocarse al principio y no cuando ya tienes, no sé, medio edificio construido, es Claro, mejor cuando estoy en los cimientos, como y a darme veces cuenta ahí que esto no va a volar. ¿M? y a veces en esta maquila de hacer todo rápido, se nos olvida que a veces es mejor, invertir más tiempo en hacer las preguntas difíciles, las preguntas incómodas al Ujú, principio. Y entonces, eh, ¿cómo podemos hacerlo? Yo creo que incorporando herramientas así, em, fuera de la planilla Excel. Yo planilleo todo el día, mi vida está llena de planillas Excel. Pero cuando ya, alguien me saca de ahí o cuando somos capaces de sacarnos de ahí y jugar un poco para sacar ideas fuera de la caja, que después las vamos a tabular, si también las vamos a pasar a una planilla Excel y también las vamos a priorizar y también le vamos a tirar una Gantt encima. Pero esa Gantt se la tiro a una idea que ya fogueamos con el equipo, porque la ajá, creatividad colectiva es muy potente y optimiza. Entonces, yo creo que ahí hay un lugar para gestionar los fracasos también, o para evitarlos. Hay ujú, un lugar sí, ahí y hay que ponerse más creativo, porque también nos pasa que tenemos un registro, ha sido una planilla Excel con 3.000 lecciones aprendidas. Ya, pero ¿qué vamos a hacer con esa información? ujú, Tomemos sí, una, vámonos al patio de la empresa y actuémosla. O representémosla en claro, un modelo 3D con figuritas, cómo está ahora, cómo me gustaría que estuviera. Simulemos jugando, porque además los equipos de trabajo se conocen mucho mejor cuando juegan. Tú puedes conocer a una ujú. persona mucho más rápido en el juego que en una conversación. Sí, Entonces, que yo creo que jugando uno ahí se hay suelta mucho más. Y ahí hay una oportunidad de flexibilizar el equipo, de soltarlo un poco y de generar confianza. Un equipo que no tiene confianza entre sí no se atreve a fallar. Si no se atreve a fallar, puede que no sea honesto. Si no es honesto consigo mismo, profesionalmente hablando, yo puedo acarrear un condoro desde el día uno hasta el final y me sale un puente Caucao, Claro. po. O sea, perdón, pero en el Sí, puente ujú, Caucao tiene que sí. haber habido 20 personas que vieron el error y no se atrevieron a decirlo. Ujú, ¿Cómo sí, generamos confianza? Hay que hacer cosas más humanizantes, ¿no? Menos escondido detrás de una planilla Excel. completamente, completamente. Valesca, para ir cerrando, me gustaría que nos pudieras contar, ¿cierto? ¿En qué proyecto estás trabajando hoy día? ¿Qué se viene de la Valesca para el futuro? La Valesca, bueno, aparte de su pega de ingeniera civil mecánica en proyectos de energías renovables, que ese es un lado, Ujú, el otro lado, y a ver, voy a ver si me resulta,
Yo tengo mi Instagram, que es Ahí. Valesca Balance, donde estoy dedicada y en lo que me apasiona es promover la equidad de género. Mi sueño es cerrar Ujú. las brechas de género, pero quiero hacerlo invirtiendo hoy en el futuro, invirtiendo hoy en las Ya. nuevas generaciones, hablándole a los papás, a las mamás, a los docentes, a los profes. Nosotros traemos una cantidad de prejuicios y sesgos tales que se los pasamos a los niños. Y mi Ujú. sueño es que la equidad sea natural, naturalizar la equidad, que esas cosas no equitativas, las brechas que tenemos naturalizadas nosotros los grandes, a través de un trabajo de reflexión, de charlas, de talleres, de concientización, que cada uno se dé cuenta y tenga su propio escáner de sesgos, pueda decir, ya, ahora que sé cuáles son los prejuicios que tengo, me voy a proponer no traspasar uno menos que yo Ujú. traspase. Entonces, bueno, ahí en mi Instagram estoy generando contenido al respecto. Ya. Ofrezco charlas de, por ejemplo, cómo los sesgos y los prejuicios pueden ser una de las semillas precursoras del bullying en los colegios, Ujú. que tienen que ver en el fondo, de dónde vienen las bromas, ¿no? Del diferente. Sí. ¿Por qué bromeamos al diferente? ¿Quién es el diferente? ¿Quiénes son? ¿Por qué son diferentes para nosotros? Porque no se ajustan a un estereotipo. ¿Cuáles son los estereotipos que tenemos? Entonces estoy en el proceso de concientizar a adultos y removerlos un poquito, gentilmente, para que vamos naturalizando la equidad y nos vamos desintoxicando de esos Ujú. sesgos que todos traemos, que no es culpa nuestra que los tengamos, em, para que podamos tener niños y niñas que tengan una vida mucho más equitativa y sostenible. Y pronto, a propósito de lo que decíamos de forzarse, tengo que forzarme a Ya. lanzar un par de talleres, ya no solo charlas, sino que un par de talleres, porque estoy convencida que el taller profundiza mejor, porque las conclusiones las saca directamente el participante. La charla es Ujú. escuchar a alguien que dice que sabe, pero en el taller aprendo mucho más Mm. porque hago. Así que tense atentos porque en algún momento, ojalá antes que se acabe el año, al menos una fecha de taller voy a lanzar. Oja- Ahí Y tengo ahí tres estar atento posibilidades. entonces a tus redes sociales. Ahí tengo tres posibilidades. No sé si voy a lanzar el relativo al cómo me relaciono con el poder o cuál es ¿Ya? mi guión. O la otra posibilidad es el me atrevo a cuidar. Tengo esas tres posibilidades ahí que estoy maquinando. Me atrevo a cuidar me gusta mucho porque quiero conversar mucho con cómo las mamás, y los papás Ujú. siempre son bienvenidos, son muy bienvenidos, pero todavía se conectan menos. Ujú. ¿Qué mensaje le están pasando a sus niños hombres, niños varones? Porque hay mucho mensaje y muy bueno, muy positivo, fabuloso. Estamos haciendo un trabajo maravilloso con las niñas y con las mujeres adultas. Eso está bastante cubierto. ¿Estamos conversando con los niños, que son los hombres del futuro, que se van a Ujú. relacionar con estas niñas que ya entienden cuál es su potencial? Y esos niños van a interactuar siempre con esas niñas cuando vayan creciendo. ¿Cómo van a recibir este nuevo empoderamiento? ¿Qué les estamos diciendo a ellos? Entonces, somos Interesante. nosotras las mamás las que les estamos diciendo, y los papás también. Ujú. ¿Qué les estamos diciendo? Mm. Mi punto es que podamos tener una convivencia muchísimo más amable, donde cabemos perfecto, hombres, mujeres y personas no binarias, eh, sin con mucho menos conflicto, ¿no? Y Ujú. mucha menos brecha. Eso es lo que se viene, pues, harto concientización, reflexión y promoción de la equidad de género desde la primera infancia. Bonita misión, Valesca. Te agradezco que estés haciendo este trabajo. Yo creo que es muy importante, tenemos una responsabilidad, ¿cierto? Todos, tengamos hijos o no tengamos hijos al final, pero tenemos toda una responsabilidad de las próximas generaciones, ¿cierto? Y de cómo es la sociedad, cómo se va gestando esta sociedad. Así que te felicito, como muy bonita iniciativa, Valesca, de verdad. Gracias, gracias.
me sirve mucho resonar y para ir juntando fuercitas, ¿no? Toda Ujú. persona que hagas un granito de arena así chiquitito, entre todos vamos a ir acelerando Así es, y mejorando así y es. cambiando el mundo. Bueno, así que quienes nos están escuchando ya saben, te pueden seguir en Valesca Balance, ¿cierto? En Instagram, para que estén atentos a los próximos talleres y charlas también que de por sí que igual van a ver. Así que te quiero agradecer por haber compartido toda tu experiencia, ¿cierto? Hasta la más dolorosa, ¿cierto? Pero también la que te enorgullece hoy día. Así que muchas gracias, Valesca, por compartirnos toda tu experiencia. Gracias por la oportunidad, porque también es bueno parar a mirar las cosas que no fueron fáciles. Así nos fortalecemos entre todos y aprovecho de pasar el aviso, ahí está mi nombre, Valesca Pese, en LinkedIn me encuentran igual y publico cosas de Sí. tenor semejante. Ya Ujú. está todo más o menos más o menos en la misma línea. Así que si no les gusta Instagram, tienen LinkedIn también. Perfecto. Bueno, Agradecidísima, lo pasé maravilloso. qué bueno, Valesca, qué bueno, yo también, así que bueno, súper. Y bueno, ya estamos finalizando este episodio y los quiero invitar a todos, ¿cierto? A que se puedan suscribir, que puedan seguir este podcast, ¿cierto? Tanto en YouTube, en Spotify o en Apple Podcast. Y esperamos que esta conversación, ¿cierto? Les sea de utilidad, de inspiración. Y si les ha gustado este episodio, compártanlo y difundan este podcast. Y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.